5 relatos escalofriantes revelados, misterios embrujados de pueblos malditos y ranchos SINISTROS. La tarde caía sobre el pequeño pueblo de Pedro como un manto oscuro, y las sombras, alargándose y retorciéndose, parecían cobrar vida propia. Un aire de desesperación lo abrazaba. Su madre, enferma a causa de una extraña dolencia, necesitaba ayuda y él, a sus 24 años, se sentía como un niño perdido en un océano de responsabilidades. Los rumores sobre el hospital estaban en boca de todos, pacientes que desaparecían, gritos ahogados en la noche y una corrupción que impregnaba el lugar como el olor a maíz cocido. El miedo se entrelazaba con el calor brutal, y cada latido de su corazón resonaba en sus oídos. Al llegar al hospital, la estructura parecía más una prisión que un centro de salud. Las luces parpadeaban, y el eco de las risas de los médicos retumbaba en los pasillos vacíos. Las miradas de los enfermeros, frías e indiferentes, desnudaban la realidad aterradora de la que Pedro intentaba convencer su mente: todo saldría bien. Pero una sombra oscura pasó por su mente cuando el reloj marcó la medianoche, y su madre aún no había sido atendida. La espera se tornó insípida, como un trago de agua salada que ardía en la garganta. A la mañana siguiente, un silencio sepulcral le heló la sangre cuando un médico se acercó con un semblante serio. «Tu madre ha desaparecido», dijo, y esas palabras fueron como dagas afiladas que atravesaron su pecho. La desesperación lo llevó a salir del hospital y a dirigirse a la plaza del pueblo, donde encontró a doña Clara, aquella anciana con ojos profundos que parecían conocer los secretos del universo. «Hay una maldición en este lugar, Pedro», susurró doña Clara, su voz temblando con cada palabra. «El rancho en las afueras guarda un horror que te robará lo que más amas». La atmósfera se volvió densa, y el aire pareció helarse. Las sombras de los árboles parecían moverse. Pedro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Los murmullos del pueblo, antes familiares, ahora sonaban extraños y hostiles. ¿Qué había detrás de esas miradas furtivas? El día siguiente trajo consigo una serie de mensajes anónimos, advertencias que lo instaban a alejarse del rancho. «No te metas donde no te llaman», decía uno. La gente del pueblo, antes casi familiar, se convertía en figuras siniestras que lo observaban con desdén. Pedro avanzaba con miedo, el corazón latiendo, los pasos resonando en el silencio opresivo. Con cada paso que daba, recordaba a su madre. La necesidad de encontrarla lo empujaba hacia adelante. Esa noche, armado con una linterna y una determinación casi irracional, decidió visitar el rancho. La entrada estaba cubierta de maleza y, al empujar la puerta, un chirrido desgarrador resonó en el aire tranquilo. Todo dentro parecía en ruinas, pero un oscuro secreto lo acechaba entre las sombras. Encontró viejas fotografías de personas que jamás había conocido y un rastro de objetos, pedazos de vidas que se habían desvanecido. Y entonces, un grito desgarrador resonó desde las profundidades del rancho. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Un sudor frío le recorrió la espalda. ¿Era su madre quien llamaba? El horror de su realidad lo envolvía. Con el corazón latiendo con fuerza, Pedro sabía que no podía darse la vuelta, que debía enfrentarse a la maldad que hacía temblar su hogar. Pero lo que descubriera podría cambiarlo todo. Podría liberar a su madre de la oscuridad, o habría sellado su propio destino. ¿En esta búsqueda aterradora? El grito resonó con una intensidad desgarradora, como un eco de sufrimiento que atravesó las paredes desvencijadas del rancho. Pedro sintió cómo sus piernas temblaban, pero la resistencia a sucumbir ante el miedo le dio un ímpetu extraño. La linterna en su mano iluminó un sendero polvoriento y unas escaleras crujientes que llevaban al sótano, donde el alarido parecía haber nacido. Con cada paso que descendía, el ambiente se tornaba más pesado, como si las sombras lo abrazaran, tratando de retenerlo en el abismo del miedo.
Un hedor nauseabundo lo golpeó, y casi se desmaya, pero un pensamiento claro llenó su mente: tenía que encontrar a su madre. Con el corazón a punto de estallar, avanzó. Al llegar al final de las escaleras, la linterna tembló en su mano al iluminar el pequeño espacio. Los muros estaban cubiertos de moho y algo más, algo que parecía ser un rastro pegajoso que se adhería a sus pies. Al mirar hacia adelante, su pecho se comprimió. Allí, en el rincón más alejado, había una figura encadenada, temblando en la oscuridad. «Mamá», gritaron sus labios, pero la figura se volvió lentamente. No era su madre. Era una mujer madura con ojos que reflejaban un terror profundo. No te acerques», dijo, su voz apenas un hilo de sonido. «¿Dónde está mi madre?», preguntó, su tono quebrantado superando su temor. La mujer pareció perderse en sus propios pensamientos antes de responder. «Ella también vino a buscarme». Pero ya es tarde. El pánico comenzó a apoderarse de él, pero una chispa de lucha irremediable brilló en su interior. Pedro, sin pensar en las consecuencias, se acercó a la mujer y empezó a liberar las cadenas oxidadas que la mantenían atrapada. Mientras lo hacía, sintió que otra sombra se deslizaba por el borde de la habitación. Una risa, suave y burlona, hizo eco a su alrededor, haciendo temblar el suelo bajo sus pies. «Jugarás con nosotros», resonó la voz, envolviéndolos en brumas heladas. Pedro se giró, la linterna abriendo un pequeño círculo de luz en la oscuridad, pero no vio a nadie. La mujer, ahora libre, lo miró, ojos llenos de terror. «No debiste hacerlo. Ellos no perdonan». Pedro no sabía si referirse a las sombras o a los espíritus atrapados en el lugar. Pero antes de que pudiera formular otra pregunta, la risa resonó nuevamente, esta vez llena de una maldad palpable que hizo que el aire se volviera denso. «No te vayas, todavía no has terminado el juego». Las sombras empezaron a danzar, y las risas se multiplicaban, envolviendo a Pedro como un manto de horror. Él logró controlar su voz temblorosa y gritó: «¿Dónde está mi madre? Devuélvemela». La mujer se agarró de su brazo, con una fuerza desesperante. «No te dejes llevar. Aquí, la ilusión es lo que atrapa, lo que crees que ves, puede no ser lo que parece». Pedro, entre la confusión y el miedo, sintió como el espacio a su alrededor empezaba a distorsionarse. Las paredes sudaban, y el suelo vibraba como si el rancho estuviera vivo, alimentándose de su miedo. De repente, una figura apareció en la oscuridad. Era una sombra alta y delgada, con una presencia que hacía que el aire se helara. Sin poder resistir la llamada oscura, Pedro dio un paso hacia adelante, sintiendo que la linterna parpadeaba en su mano. «Ven», gritó la sombra, su voz como un silbido en el viento. «Tu madre está más cerca de lo que crees». Pedro quedó paralizado, la tentación de seguir esa voz peligrosa atrayéndolo, pero mientras lo hacía, su mente luchaba entre el deseo de encontrarla y el conocimiento de que la oscuridad podría devorarlo. La habitación comenzó a girar y agitarse, como los ecos de risas malévolas llenaron el aire. Justo cuando a Pedro le parecía que todo se desvanecía, una mano fría se posó en su hombro. Gritó, pero al darse la vuelta, se encontró cara a cara con la mujer rescatada. «No mires atrás». El terror se condensó en una única verdad. ¿Sería capaz de resistir la atracción hacia lo desconocido? ¿O habría sellado su destino en esta lucha por salvar a su madre y a sí mismo? La voz resonó. Nuevamente, esta vez más cerca, la oscuridad siempre encuentra lo que busca. ¿Podría Pedro escapar antes de que la sombra se lo llevara para siempre? La risa resonaba más fuerte, casi como si la oscuridad misma se estuviera burlando de él. Pedro, sintiendo que el terror le hundía los huesos, tomó una decisión: debía salir de aquel lugar antes de que las sombras lo reclamaran. Con un grito de lucha, se giró y echó a correr hacia las escaleras, su linterna iluminando su camino, pero las risas se intensificaban, resonando en su mente. «No puedes huir», decía la sombra, su voz un eco distorsionado que parecía atravesar su ser. Este es solo el comienzo. Mientras subía, las escaleras crujían bajo sus pies, como si el rancho intentara atraparlo. La mujer, siguiendo sus pasos, y a pesar del terror que desprendía, parecía tener una mirada de suplicante. «No me dejes aquí. Ellos no perdonan, tus miedos los alimentan. Sal de aquí»,
Ve. Pero Pedro solo podía pensar en su madre. El deseo de encontrarla era abrumador. Sin embargo, el eco de la risa y el sabor del miedo en el aire lo hacían dudar. Al girar la última curva hacia la puerta, se encontró nuevamente rodeado por el denso olor que lo había aturdido en el sótano. El aire se sentía pesado, casi como si las paredes estuvieran respirando, llenas de secretos oscuros. Cuando empujó la puerta del sótano con fuerza, se escuchó un crujido horrible que resonó como un lamento. Al llegar a la sala principal, Pedro se dio cuenta de que el rancho había cambiado. Las sombras parecían alargarse, jugando por todo el espacio, convirtiendo la luz en penumbras inquietantes. De pronto, sintió que la mujer atrapada a su lado se desvanecía en el aire, y con ella, sus palabras de advertencia. No te vayas. No es seguro aquí. Pedro se dio la vuelta, pero las sombras parecían moverse de un modo que jamás había visto. Como serpientes, se aproximaban lentamente, con la intención de envolverlo. Cada manto oscuro parecía tener un rostro, cada risa ahora un llanto desgarrador. Un sudor frío le recorría la espalda mientras su corazón palpitaba con fuerza, casi como si en su interior intentara liberarse de un destino inminente. Tu madre está perdida, gritó una de las sombras, su voz un susurro cargado de desprecio. Nos pertenecen aquellos que tienen miedo. Ven, Pedro, ven a jugar. Pedro, sintiendo que caía en un vacío conocido, cerró los ojos y respiró profundamente. Debía enfrentarse a sus miedos, no dejar que esa oscuridad lo dominara. Al abrir los ojos, miró hacia la puerta que lo había traído aquí, y tomando aire, lanzó un grito feroz que resonó en todo el rancho. Te desafío. El eco de su voz atrajo miradas, sombras parpadeantes que se suspendieron en el aire, sorprendidas por su atrevimiento. Libera a mi madre y aquí me quedo. La habitación se sumió en un silencio aterrador. Las sombras se congelaron por un instante, y entonces, en lo profundo de la oscuridad, una figura comenzó a materializarse. Pedro se sintió extenuado, pero aún así, retó a la presencia. ¿Qué quieres de mí? Muestra tu verdadero rostro. De repente, el silencio se volvió ensordecedor, roto solo por un sonido amenazante que se arrastraba en la penumbra. La figura se acercaba, y, atónito, Pedro comprendió que era capaz de sentir el miedo que emanaba de él. Cada latido de su corazón resonaba con una inconfundible ansiedad. ¿Deseas ver lo que queda de tu madre? La voz era gélida y provocativa. Todo se pierde en la oscuridad. Solo entonces, el entorno comenzó a transformarse nuevamente. Las paredes y el suelo se retorcían, y Pedro comprendió que el verdadero horror estaba a punto de mostrarse. Una visión comenzó a revelarse en la intensidad de la penumbra, figuras conocidas que se desvanecían y se desdibujaban ante sus ojos. A medida que la escena se desarrollaba, los gritos y las risas se unieron en un clamor colectivo, creando una canción de desesperación. Las sombras se agolpaban, acercándose cada vez más. Con la adrenalina corriendo por sus venas, una pregunta surgió en su mente mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor. ¿Podría Pedro enfrentarse a lo que había visto y desatar el destino que lo aguardaba? Justo cuando la sombra más profunda se acercaba a él, un grito desgarrador brotó del fondo de su ser. ¿Sería este el final de su viaje o solo el inicio de un juego mucho más aterrador? Pedro sintió como la oscuridad absorbía su grito, lo desnudaba de su valentía, dejando solo el eco de su angustia. Los rostros de las sombras se retorcían, burlándose de su debilidad, mientras se luchaba por encontrar una salida en medio del caos. Sin embargo, no podía rendirse, su madre estaba en algún lugar, atrapada como él, y debía encontrarla. Las risas se convirtieron en un zumbido agudo que martillaba sus sienes. ¿Quieres jugar? Todo lo que quede de ella está detrás de esta puerta, susurró una sombra, extendiendo una mano oscura hacia una puerta que antes estaba oculta en la penumbra. La puerta emanaba un brillo tenebroso que parecía hechizar a Pedro. Un impulso irracional lo llevó hacia la entrada, como si algo en su interior lo animara a abrirla. Pero en su corazón, sentía una punzada de advertencia. Lo que había al otro lado podría ser peor que lo que ya había enfrentado. Esto es solo una trampa, pensó, pero la imagen de su madre se dibujó en su mente, una imagen que no podía ignorar. ¿Dónde está mi madre?, exigió Pedro, su voz hallando un nuevo hilo de valentía.
debajo de la piel bajo el polvo de los recuerdos. Pero primero, Ben la sombra retrocedió, dando paso a la puerta, que pareció abrirse lentamente por sí sola. Un viento helado lo empujó hacia el interior, como si el mismo rancho lo deseara atrapado. Las sombras se arremolinaron a su alrededor, acechantes, esperando su decisión. Un susurro escalofriante llenó el aire. Tu madre no es lo que piensas, Pedro. No es solo su cuerpo lo que queremos. Benny comprende era una invitation seductora, amenazante. Pedro, luchando contra el pánico que amenazaba con paralizarlo, cruzó el umbral. Al entrar, la oscuridad se hizo palpable. Era un espacio vacío, donde las cosas no parecían estar en su lugar. Se dio cuenta de que las paredes estaban cubiertas de fotos, todas imágenes de su madre, pero distorsionadas, con expresiones de dolor y desesperación, como si intentaran gritar. Pedro retrocedió, el horror envolviéndolo. Ella está aquí, en cada uno de nosotros, resonó una risa profunda. Las fotos comenzaron a moverse, los rostros transformándose en sombras horripilantes que se burlaban de él. No. No quiero ver esto, gritó, tapándose los ojos. Pero una mano helada se posó sobre su hombro, desgarrándole el coraje en 1000 pedazos. Volteó con un temblor en su ser, y allí, entre las sombras, vio su verdadero rostro, su madre, flotando en un mar de oscuridad. Pedro, ayúdame, susurró su madre, pero su voz sonaba lejana, como si hablara a través de un cristal que la separaba. Su rostro, desgastado y lleno de sufrimiento, lo miraba con desesperación. Pedro dio un paso adelante, su corazón latiendo con fuerza desbocada. Madre. Pero las sombras se agruparon, interponiéndose. El precio es alto, querido hijo. Debes elegir, darte a nosotros o dejarla aquí para siempre. La risa se intensificó, resonando como un coro macabro. La decisión lo aplastaba. Podía sentir la oscuridad tentándole, acariciando sus miedos más profundos. Se lo prometí, se dijo en voz baja. No me rendiré. Con una determinación repentina, Pedro levantó la cabeza. No soy un miedo. No me pertenezco. Las sombras titubearon por un instante, sorprendidas. ¿Desafías a la noche?, preguntaron, renuentes. Y en ese momento, el rincón de la habitación brilló con un fulgor resplandeciente. Una chispa contra la tenacidad de la oscuridad, pero justo cuando todo parecía a su alcance, la figura de su madre se desvaneció en el aire, dejando un grito estrangulado que provocó un silencio gélido. Desde la negrura, un nuevo rugido emergió, esta vez no de risas, sino de furia. No has hecho más que comenzar, Pedro, no escaparás de lo que has desatado. Los ecos de su advertencia reverberaron en su mente. Con el corazón en la garganta, Pedro sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Las sombras regresaban, más enfurecidas que nunca, desatando su horror y odio. ¿Podría Pedro soportar la tormenta que estaba por desatarse? ¿Su lucha por salvar a su madre lo llevaría a descubrir su propia perdición? La oscuridad se apretó alrededor de él, y su destino comenzaba a girar en un inquietante juego del que no sabía si podría salir. Pedro sintió un frío helado recorrer su columna al escuchar la advertencia retumbante. La negrura se agolpaba a su alrededor, latente, palpitante, como una bestia esperando a ser alimentada. Se le hizo imposible pensar en otra cosa que no fuese su madre. No, no puede ser, no puede estar perdida para siempre, murmuró, mientras sus pensamientos se arremolinaban como un torbellino. Las sombras comenzaron a moverse a su alrededor, desdibujándose y transformándose en figuras inquietantes. Empezaron a acorralarlo, cerrando el espacio entre él y la puerta. Nos alimentamos del miedo, de tu sufrimiento, susurraron como un coro siniestro, cada voz con un tono familiar que le erizaba la piel. No me asustarás. Soy más fuerte que esto, gritó, sintiendo que su voz se perdía en la profundidad del abismo. Pero las risas burlonas aumentaron, resonando a su alrededor, haciéndose más pesadas, como si cada risa añadiera un grano de arena a su pánico. Desesperado, dio un paso atrás, tratando de encontrar su camino de regreso hacia la puerta. Sin embargo, las sombras se movieron más rápido, formando barreras a su alrededor. Es lo que todos hacemos, desesperarnos, se burlaron. Pero tú recordarás nuestro juego. Pedro cerró los ojos, queriendo bloquear la oscuridad de su mente.
Tenía que pensar, encontrar una forma de romper el hechizo que lo mantenía prisionero. Abrió los ojos y recordó el brillo que había sentido, esa chispa de luz que había brotado al desafiar a la oscuridad. Quizás su mente surcó recuerdos de su madre, su voz suave, sus consejos. Todo lo que le había enseñado sobre el amor, la esperanza y el valor, alzó la cabeza, decidido. Si mi amor por mi madre es más fuerte que su odio, entonces no tengo nada que temer. La negrura pareció detenerse, una fracción de segundo de incertidumbre. Aprovechando la ocasión, levantó ambas manos y gritó, «¡Que caiga la oscuridad!». Un rayo de luz estalló de su pecho y, como un destello, comenzó a romper las sombras. Las figuras de los rostros distorsionados gritaban, retorciéndose en angustia ante su luz. Cada rayo que emitía formaba un vínculo con recuerdos de su madre, recuerdos cálidos que empezaron a llenar la habitación. El aire se volvió vibrante, el sonido de risas burlonas cesó, sustituido por susurros agradecidos, pero entonces, Pedro sintió que algo lo arrastraba con una fuerza inusitada. Un remolino oscuro comenzó a levantarse de la habitación, absorbiendo tanto su luz como sus energías. Tu luz nunca será suficiente, se escuchó una voz profunda, vibrante de furia y odio. Tus recuerdos son un juego y yo soy el maestro. Pedro se sintió impotente. Las sombras comenzaron a tomar forma de tentáculos que lo aprisionaban, arrastrándolo hacia la espiral oscura. Gemidos y susurros se multiplicaron, cada uno una advertencia de aquellas almas atrapadas que habían fracasado. Con cada segundo que pasaba, la desesperanza crecía en su pecho. No. No puedo rendirme, ella necesita de mí. Y entonces recordó algo más, el sacrosanto amor de una madre que nunca se extingue, un amor que podía romper cualquier atadura. Te elijo a ti, madre, y si tú vives, yo viviré con fuerza. Esta es nuestra pelea. En un último destello de determinación, Pedro gritó su nombre, la esencia misma de su madre resonando con él. La habitación estalló en un calambre de luz y oscuridad, fusionándose en una lucha violenta donde él era el centro, un pequeño faro de esperanza en medio de un vasto océano sombrío. Pero antes de que pudiera comprender si lo había logrado, la negrura se aglutinó de nuevo, con un rugido ensordecedor que acechaba lo permanente. ¿Creías que lo lograrías tan fácilmente, hijo?, resonó la voz, ominosa como los ecos de un trueno justo antes de una tormenta. De repente, abrió los ojos y se encontró en el umbral de la habitación, empujando la puerta que lo había llevado a este lugar de pesadilla. Ya no había risas, solo un silencio pesado, una profunda calidez en su pecho y un eco familiar. Podía sentir que estaba más cerca, pero también que estaba a punto de tocar algo que cambiaría todo. Pedro. Una voz familiar resonó en la habitación vacía. ¿Estás aquí? Tienes que ayudarme antes de que sea demasiado tarde. La voz era su madre, pero sonaba diferente, un eco distorsionado entre las sombras de la casa. Pedro, ahora más decidido que nunca, dio un paso al frente. Voy a salvarte, madre. Tú eres mi luz. Al mismo tiempo, un susurro lleno de miedo resonó a su alrededor. No sabes lo que desatas, Pedro. La oscuridad no se rinde fácilmente. Tu viaje apenas comienza. Sus ojos se agrandaron mientras las paredes empezaban a cerrarse nuevamente, y en un instante, comprendió que no solo se enfrentaba a las sombras externas, sino a las de su propio corazón. Como la línea entre el amor y el horror se desdibujaba, Pedro debía tomar una decisión que podía sellar su destino. ¿Podría enfrentar la verdad que yacía oculta en la oscuridad? La voz de su madre, aún resonando, se desvaneció en un susurro lejano, como si las sombras se la estuvieran tragando. Pedro sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al darse cuenta de la desesperación en su tono. ¿Qué estaba sucediendo? El aire se tornó denso y pesado, como si le costara respirar, y cada paso que daba provocaba un eco sordo en la inquietante penumbra que lo rodeaba. No, tengo que seguir adelante, musitó para sí mismo, mientras las paredes parecían encogerse a su alrededor, empujándolo hacia el rincón de esta casa atrapada entre el tiempo y el horror. Pero el eco de la voz de su madre lo impulsaba, lo guiaba hacia la luz que necesitaba rescatar. A cada paso, las sombras empezaron a asumir formas más definidas, rostros desvanecidos, brazos extendidos que parecían suplicarle ayuda. Sus ojos se agrandaron, el terror apretó su corazón.
Déjenme en paz, gritó, aunque su voz temblaba de miedo. Las sombras se reían, una risa hueca que reverberaba en sus oídos como un mantra aterrador. ¿Qué, quieres escapar?, susurraron, y pedazos de su pasado empezaron a desvelarse ante él. Recuerdos de su infancia, momentos felices junto a su madre, intercalados con imágenes de oscuridad que lo perseguían. La sensación de culpa se instaló en su pecho. No debo recordar eso, pero el murmullo insistente lo acosaba, un suave canto que arrastraba su voluntad. Recuerda, Pedro, recuerda, le decía la voz, cada vez más distorsionada y llena de dolor. Era su madre, pero también era un llamado de las profundidades de su propio ser. Las paredes comenzaron a vibrar, y el suelo se hizo inestable bajo sus pies. Pedro se sintió caer, y antes de que siquiera pudiera reaccionar, se encontró en un nuevo pasillo, uno lleno de espejos. Cada espejo mostraba una versión horripilante de sí mismo, una representación de sus mayores temores, su incapacidad, su ira, su desesperación. Un estruendo lleno de ecos resonó a su alrededor. De repente, se dio cuenta de que estos espejos no eran solo fragmentos de su alma, sino que parecían personas que desgarraban la luz a su alrededor. «Eres nosotros», dijo una voz, familiar pero profundamente distorsionada. «Nosotros fuimos los que fracasamos». Las sombras comenzaron a moverse hacia él, sumergiéndolo en un abismo aún más profundo. Cada rostro en los espejos le hacía daño, reflejando su mayor miedo al fracaso y la impotencia. «No, no soy como ustedes», gritó, apretando los puños, mientras el dolor le martillaba las sienes. Pero algo dentro de él titubeó. ¿Estaba, en verdad, destinado a caer en esa oscuridad también? En ese instante, la voz de su madre resonó más fuerte que nunca. «Pedro, lucha, no te rindas. Tu luz puede romper sus cadenas». Él la escuchó, y, en medio del terror, una chispa de determinación encendió su alma. «No puedo permitir que esto me consuma. Soy más fuerte que este miedo». Con un grito de rabia, Pedro alzó las manos hacia los espejos. «Yo soy el guardián de mi propia luz». En ese momento, los reflejos se fracturaron, y el cristal estalló en 1000 pedazos, disparando fragmentos de luz que dispersaron las sombras. Sin embargo, un eco profundo resonó, y la voz distorsionada se convirtió en un grito desesperado: «No creas que esto ha terminado». La habitación comenzó a desmoronarse, y un viento impetuoso arremetió contra él, llevándoselo junto a los escombros. Pedro luchó por mantenerse en pie, deseando aferrarse a la luz de su madre. Era el único hilo que lo mantenía en este mundo de locura. De repente, todo cambió. El paisaje se transformó horriblemente, y vio una puerta al final del pasillo, una puerta que emanaba una luz pura, brillante como el sol. Con el miedo trepando por su rostro pero su corazón palpitante de esperanza, empezó a correr hacia ella. «Esa es la salida, Pedro. Apresúrate», resonó la voz de su madre, ahora llena de urgencia y amor. Pero mientras se acercaba, un ciclo de sombras se arremolinó, extendiendo sus garras para detenerlo una vez más. «Eres nuestro, Pedro. Tu alma es la próxima ofrenda». Y cuando estaba a un paso de la luz, un brazo oscuro lo atrapó, arrastrándolo hacia el abismo de nuevo. «No te vayas», rugió la voz oscura, mientras Pedro luchaba con todas sus fuerzas. La oscuridad no perdona. El dolor se intensificó a su alrededor, y en ese instante comprendió: la batalla aún no había terminado. A medida que la luz y la sombra luchaban por su alma, sabía que el verdadero terror no era la oscuridad en sí, sino el rechazo a enfrentarse a sus propios demonios. ¿Podría liberarse antes de ser consumido completamente? ¿O quedaría atrapado para siempre en el eco de su propio miedo? Mientras la puerta se desvanecía a su vista, se reafirmó en su convicción. «Yo soy luz. No tengo miedo». Pero antes de que pudiera tomar acción, la oscuridad decidió revelarle un secreto que cambiaría todo lo que creía. El aire estaba cargado de electricidad, cada aliento que tomaba era un desafío a la oscuridad que se abalanzaba sobre él. De repente, las sombras se detuvieron, como si la oscuridad misma estuviera esperando el momento crucial para atacar. Una mezcla de desesperación y determinación surcaba su ser. «¿Qué secreto?»,
murmuró Pedro, su voz resonando débilmente en la penumbra. Las sombras comenzaron a reabsorberse en su lugar, creando una figura aunque distorsionada, familiar. Era la imagen de su madre. No todo es lo que parece, hijo, susurró la figura con una voz que sonaba tanto a consuelo como a advertencia. Lo que has enfrentado no es solo un espejo de tu alma, es algo más profundo. Es el legado de nuestra familia, una sombra que siempre ha acechado. ¿Qué? La voz de Pedro temblaba, apenas reconoció el tono familiar. ¿Qué legado? En ese instante, la figura pareció desvanecerse, dejando unas palabras flotantes que giraban en la oscuridad. Cada generación ha sido probada y ha caído. Él sintió que su corazón se detenía por un momento, el peso de aquellas palabras aplastándolo. Tienes que liberarte de este ciclo, o tu destino será sellado. La presencia de su madre titiló. Conoce la verdad, Pedro. Visita la habitación prohibida. Ahí está la clave de tu libertad. Pero antes de que pudiera preguntar más, las sombras volvieron a cobrar fuerza, susurros confusos llenaron el aire. No, no te vayas, gritó Pedro, sintiendo el terror como un nudo en su garganta. Pero fue demasiada la presión, se sintió arrastrado, como un barco a la deriva, por corrientes invisibles hacia el abismo. La imagen de la puerta luminosa se desvaneció, y el entorno cambió nuevamente. Este lugar era más lúgubre que los demás, paredes cubiertas de hiedra y un olor a moho que retumbaba en sus fosas nasales. La habitación prohibida estaba frente a él, adornada con runas antiguas que parecían moverse en la tenue luz que escapaba de un candelabro roto. Pedro, aquí es donde todo comenzó, resonó la voz de la figura materna, aunque distante. Sin pensarlo, empujó la puerta y un chillido desgarrador lo recibió. La habitación estaba llena de libros desordenados, cada uno un relato de horror y sufrimiento. De repente, una sombra se proyectó contra la pared, una figura encapuchada que emergió de lo más profundo. Has venido a buscar respuestas, pero ¿estás preparado para lo que descubrirás? La voz del encapuchado era fría como el acero, resonando con un eco que encendía el pánico en sus venas. Pedro sintió que su voluntad se fragmentaba. ¿Qué quieres?, logró preguntar entre jadeos. Tu madre ha mentido. No busques rescatarla, advirtió la sombra. Ella no es la luz. La luz es el guía, también puede ser el más oscuro de los peligros. Mientes a ti mismo si piensas que puedes salvarla. Ella es parte de esto de ti. El terror golpeó a Pedro como un puñetazo en el estómago. No. No puede ser. Todo tiene un precio. Conocer la verdad podría costarte más que tu alma, susurró la sombra, acercándose a él mientras la oscuridad parecía estrecharse, aplastando su esencia. ¿Cómo enfrentarás esta prueba? Las sombras comenzaron a arremolinarse rápidamente, y la habitación pareció colapsar. Debes decidir, dijo la voz, cada palabra un disparo a su existencia. ¿Te atreverás a saber quién eres realmente? Sí, gritó Pedro, aferrándose a la última chispa de esperanza, pero aún no se daba cuenta de que la mayor revelación aún estaba por llegar. Mientras todo se oscurecía, la sensación que crecía dentro de él no solo era miedo, sino una inminente revelación. En ese instante de terror absoluto, un grito surgió de las profundidades de su ser, resonando en las sombras, revelando que la verdad tenía un rostro mientras la oscuridad lo envolvía por completo. El eco de una risa distorsionada resonaba en su mente. La batalla apenas comenzaba. ¿Qué descubriría sobre su propio ser y el horror que acechaba a su familia? La oscuridad se disipó al momento en que Pedro sintió un fuerte golpe en el suelo que lo despertó de su trance. Se encontraba en el mismo lugar, pero la habitación prohibida ahora parecía más opresiva, como si las paredes se estuvieran acercando lentamente. La figura encapuchada había desaparecido, pero su eco, frío y distante, seguía retumbando en su mente. Conocer la verdad podría costarte más que tu alma, repetía una y otra vez, como una pesadilla que no lo dejaba escapar. Pedro miró a su alrededor, la luz tenue parecía moverse como si tuviera vida propia. Los libros desordenados estaban abiertos, mostrando páginas llenas de símbolos y relatos desgarradores. Uno de los libros, más desgastado que los demás, parecía atraerlo. El título, apenas legible, decía Las almas perdidas, relatos de sombras.
Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba. Al abrirlo, un escalofrío recorrió su espalda. Las palabras danzaban ante sus ojos, historias de familias malditas, pactos oscuros y sacrificios en la penumbra. En una de las páginas, el nombre de su madre brillaba en una tinta roja, rodeado de frases que hablaban de un sacrificio e inevitables desgracias. Ella es parte de esto de ti, resonó en su mente de nuevo. Las piezas empezaban a encajar, y con cada palabra leída, el peso de la verdad, tan feroz como un puñal, se asentaba más en su pecho, pero un ruido proveniente de la oscuridad lo hizo saltar. Las sombras parecían susurrar, llenando el aire con un canto lúgubre. Pedro sintió que la habitación se llenaba de presencias ajenas, almas atormentadas que clamaban por ser liberadas. No solo eran historias de su familia encerradas en aquellos libros, eran rostros, nostalgias perdidas atormentadas por un pasado que se negaba a morir. ¿Qué quieren de mí?, gritó, pero solo obtuvo el silencio como respuesta. Su desesperación crecía, el miedo lo envolvía como un abrazo mortal. Las figuras comenzaban a tomar formas borrosas y espeluznantes que danzaban en la penumbra. Eran sus ancestros, y sus ojos vacíos reflejaban sufrimiento y desesperación. Pedro susurró una voz familiar entre el eco de las sombras. Tu madre, no puedes confiar en ella. La voz no era la de su madre, sino la de un hombre. Se giró rápidamente y su corazón se detuvo. Era la figura de su abuelo, un rostro marcado por el tiempo y una tristeza irremediable. ¿Qué has hecho? ¿Por qué están aquí? Pedro sintió que las lágrimas amenazaban con surgir. ¿Por qué me muestran esto? Debes romper el ciclo, Pedro. Debes elegir. La figura de su abuelo extendió su mano hacia él, pero las sombras comenzaron a retorcerse, empujando al hombre hacia atrás, como si una fuerza oscura no quisiera que él se acercara más. La verdad es un peso que deberás cargar solo. Pero debes saber, las sombras siempre regresan. ¿Regresar? ¿A dónde? Dímelo. Pedro se sentía perdido, el tiempo se detuvo, cada suspiro se volvió un estruendo en la habitación cerrada. Lo que descubrirás cambiará tu vida para siempre. Pero recuerda, con cada verdad viene un sacrificio. La figura de su abuelo comenzó a desvanecerse, mientras Pedro estiraba la mano tratando de aferrarse a aquella visión. No te dejes atrapar, Pedro. Busca la luz en las sombras. La habitación se estremeció con la intensidad de su mensaje y en un parpadeo, la voz de su abuelo se apagó. La sombra oscura tomó nuevamente el control, susurros advirtiendo de peligros inminentes. La magia de aquellos libros comenzó a cobrar vida, y los personajes de las historias malditas surgieron, llenando el espacio con sus gritos ahogados. Pedro sabía que debía tomar una decisión. Conocer la verdad sobre su familia significaba abrir una puerta a lo desconocido, un camino lleno de monstruos, traiciones y revelaciones. ¿Se atrevería a seguir? La risa distorsionada resonó de nuevo, acercándose a su oído. El momento ha llegado, Pedro. ¿Qué harás ahora? La sombra espera, la elección es tuya. Mientras las sombras se acercaban más, su corazón latía con fuerza, sintiendo que el abismo estaba a solo un paso. ¿Sería capaz de afrontar lo que vendría, o sería arrastrado por el legado que su familia había intentado ocultar? El eco de su propia voz se perdía en la oscuridad. La batalla en su interior había comenzado. ¿Cuán lejos estaría dispuesto a llegar para descubrir la verdad? La intensidad en el aire era palpable. Las sombras, ahora más densas que nunca, arremetían contra Pedro como si tuvieran vida propia. Sus cuerpos vaporosos lo rodeaban, invadiendo su mente con susurros que prometían secretos oscuros. Elige, elige, se entrelazaba en susurros como un mantra aterrador. Pedro sintió su corazón golpeando con fuerza, cada latido resonando en la penumbra. La figura de su abuelo ya no estaba ahí, pero su advertencia resonaba como un eco que no cesaba. Sin saber bien por qué, se lanzó hacia el libro que había estado hipnotizándolo. Las letras, ahora vibrantes, parecían mirarlo, como si lo retaran a seguir adelante. Las almas perdidas, murmuró. ¿Qué me quieres contar? Sintió que los ojos de la sombra se fijaban en él, lo presionaban a descifrar aquello que había empezado. Aunque el terror le helara la sangre, pasó una hoja, y otra. Cada página revelaba historias más desgarradoras que la anterior.
Cuerpos ahorcados en árboles, pactos de sangre sellados a la luna llena, gritos ahogados en la negrura de la noche. Una imagen de su madre apareció repentinamente, su rostro distorsionado, como si el mismo dolor de las sombras la estuviera atrapando. Tu madre es el hilo que une este horror, susurraron las sombras, colándose en su mente, revelando su más profundo temor. Ella guarda el secreto, pero deberás descubrirlo tú solo. Pedro sintió que el aire se le escapaba. La habitación pareció girar, y de repente se encontró de pie en un lugar completamente diferente. Era un sinfín de espejos, cada uno reflejando su rostro, pero no solo eso, mostraban rostros familiares, ancestros que habían vivido en la maldición. Se observó a sí mismo intercalado con ellos, generaciones perdidas atrapadas en una trampa de oscuridad. Su propio reflejo sonrió, pero el brillo en sus ojos no era el mismo. No. Esto no es real, gritó, pero la voz de sus ancestros lo inundó. Todo lo que eres, todo lo que hay en ti es historia de sombras. Elige, Pedro. La verdad o el olvido. Con cada repetición de la palabra elige, las figuras se acercaban más. Finalmente, una de ellas, una mujer de cabello largo y oscuro que se asemejaba a su madre, se destacó entre la niebla. Ven, Pedro. Juntos podemos escapar de esto, le decía, extendiendo su mano, pero dentro de él crecía una inquietud. ¿Era realmente su madre, o una ilusión creada para llevarlo a su perdición? Recordó la advertencia de su abuelo. La batalla en su interior ardía como fuego en su piel. La voz familiar mezclada con el eco oscuro era tentadora, pero también lo aterraba. Del mismo modo, lo que sentía por esas sombras era una ligadura de dolor y sufrimiento. Desesperado, tomó una decisión. No. No me arrastrarás, no me llevarás contigo. Con un grito desgarrador, empujó a las sombras y se giró hacia el libro. Lo cerró con fuerza, como si eso pudiera contener todos los horrores que se desataban. La habitación tembló, y los espejos estallaron, haciendo eco en su mente. Las visiones distorsionadas de su madre se perdían entre fragmentos de vidrio, mientras los gritos de las almas atrapadas reverberaban en sus oídos. La oscuridad a su alrededor comenzó a desvanecerse, pero no sin un costo. Un frío intenso lo atravesó, empezando desde su pecho y extendiéndose por su cuerpo, como si una parte de él estuviera siendo arrebatada. El sacrificio, susurraron las sombras al unísono. Pedro, temblando, se dio cuenta de que aunque había romper las cadenas, el legado nunca lo dejaría ir tan fácilmente. No. Yo elijo vivir. Una determinación ardiente brotó en él. Sin embargo, las sombras comenzaban a cobrar forma agresivamente, y la risa se tornó estruendosa, bañando el aire de nuevo. ¿Vivir? La sombra nunca se olvida, Pedro. Sabemos tu secreto, sabemos lo que guardas. Con el futuro en juego y su corazón latiendo al borde del colapso, Pedro se dio cuenta de que su lucha apenas comenzaba. La verdad lo estaba llamando, oscura y peligrosa, y un nuevo eco de su pasado se abalanzaba sobre él. Solo hay un camino a seguir, susurró la última sombra antes de desaparecer, dejando una inquietante pregunta flotando en el aire. ¿Podrá soportar el costo? Mientras la oscuridad se espesaba a su alrededor, Pedro sintió que el peso de su herencia caía como un manto sobre sus hombros. Sabía que había enfrentado a la oscuridad más de lo que muchos habrían osado, pero también comprendía que cada paso hacia adelante parecía llevarlo hacia un abismo aún más profundo. A pesar del frío aplastante, una chispa de determinación creció en su interior, encarnando el desafío. Las paredes de la habitación prohibida temblaron, retrocediendo lentamente, como si comprendiesen que un cambio significativo estaba por ocurrir. Pedro, con el aliento entrecortado, se topó nuevamente con el libro de las almas perdidas, que ahora vibraba con una energía letárgica. Sintió que debía hacer algo más que solo leer, debía actuar. Una expansión de luz surcó su pecho, alimentada por el verdadero amor que sentía por su madre. Sin pensarlo dos veces, alzó el libro y gritó con una voz que resonó en cada rincón de la sombría habitación. Familia. Solo juntos podremos romper la maldición. Estoy listo para enfrentar la verdad. Las sombras de sus ancestros comenzaron a agitarse, reminiscencias de dolor y sufrimiento, y, por un momento,
el terror se transformó en una especie de paz. De la penumbra surgió una figura, la de su madre, ahora clara y definida, pero con un matiz de luz y sombra entrelazados. «Pedro», exclamó con una voz que vibraba entre el amor y el pesar. «No olvides quién eres. Tienes un poder que nunca imaginaste». Ella estiró la mano hacia él, y aunque su rostro estaba marcado por el sufrimiento, había una fuerza innegable en sus ojos. «No soy solo víctima, soy parte de ti. Juntos podemos salir». Pedro sintió que un nuevo impulso fluía a través de él. Como si el entendimiento que acababa de adquirir surcara su ser. «No te dejaré otra vez», gritó, sintiendo que la luz emanaba de su esencia, como un rayo brillante omega que cortaba la oscuridad. Las sombras comenzaron a gritar, un eco de furia primitiva y desesperación. «Te pertenece. Es parte de la oscuridad que te consume». Pero con cada palabra, Pedro se sintió más fuerte. La conexión con su madre se afianzaba, y a medida que ambos se acercaban, la esencia del amor entre ellos se tornó tangible. «No. No puedo dejar que esto me atraiga», gritó Pedro. «Tengo que romper el ciclo una vez y para siempre». Se giró hacia el libro una vez más, abriéndolo con rabia. Allí leyeron juntos, la fuerza del amor combinada con la vulnerabilidad del pasado. Las sombras comenzaron a desvanecerse conforme la luz que emanaban se extendía. Fue así como el sacrificio se volvió evidente. «Debes renunciar a todo lo que has conocido para verdaderamente ser libre», dijo la voz de su madre, dulcemente, como un canto. Pedro escuchó las palabras que flotaban en el aire. Las sombras se convulsionaban, gritando, pero él se aferró a su luz interna sin importar cuán brillante o debilitante tuviera que ser esa luz. Fue un sacrificio absoluto. Su esencia y la de su madre se mezclaban con el poder de romper la maldición. El amor puro, como máquina de guerra, atravesó cada rincón de la habitación mientras las oscuras figuras comenzaban a disolverse. Señaló a la figura más prominente, la que se había desplegado ante él como un símbolo de su terror. «Ya no me persigues. Te desafío». La figura oscura gritó con furia, pero la luz ahora surcaba el lugar, reflejando la historia familiar y la fuerza del amor que había defendido a Pedro todo este tiempo. El grito angustioso se tornó en un lamento distante y, finalmente, se desvaneció, dejando un eco de libertad. Las paredes comenzaron a desmoronarse, y una luz intensa lo envolvió en un torbellino de colores. Pedro sintió la conexión con su madre, esa fuerza imbatible que había definido su vida. En un instante, la oscuridad se vio arrastrada hacia el fondo, donde los ecos perdidos dieron su último suspiro. Cuando la luz se dispersó, Pedro se encontró de pie en medio de lo que una vez fue la habitación, ahora vacía y silenciosa. Miró a su alrededor, sintiéndose ligero, como si un gran peso se hubiera levantado. Su madre estaba a su lado, su presencia de amor incondicional brillaba tan intensamente que podía ver cómo la oscuridad había desaparecido por completo. «Lo has hecho, hijo», dijo ella, sus ojos radiantes. «Has enfrentado tu herencia y has tomado la decisión difícil. La sombra que ha acechado a nuestra familia ha sido derrotada, gracias a ti». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Pedro, las palabras de su madre resonaban en su corazón. «No puedo creer que haya funcionado, no estoy listo para perderte, pero sé que ahora estás en mí». «No me has perdido, Pedro», ella sonrió. «Viviré en ti, como siempre lo he hecho. Este es el inicio de algo nuevo, un futuro sin sombras». El lugar se llenó de luz, la sensación de triunfo y redención no embargó. La lucha se había terminado, y de alguna manera, todo lograba un sentido de cierre. La vida estaba lista para comenzar de nuevo, libre de miedo y resentimiento. Con la mirada fija en el horizonte, se dio cuenta de que aunque el pasado era parte de quien era, el futuro estaba en sus manos. Finalmente, un nuevo amanecer empezaba a asomarse. No olvides que tus decisiones son las que forjan tu camino. No esperes que el futuro llegue solo, sal y lúchalo. Si te ha gustado esta historia, necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y mantener este contenido vivo. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final.
Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, porque solo los verdaderos fans entienden la importancia de estas acciones. No esperes ni un segundo más para ayudar a que esta comunidad crezca. Hasta la próxima.